Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 9 de abril, 11 del mes de Nisan en el calendario hebreo. Llevamos 551 días de guerra con 59 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Y vamos a comenzar, como suele suceder, con algunas noticias que no están en los diarios. La primera la trajo en la mañana de hoy la agencia de noticias Reuters. El titular dice: ante los llamados a desarmarse, la organización chiita libanesa Hezbollah está dispuesta a negociar armas si Israel se retira, dice un alto funcionario. Después de lo que supuso para el Líbano la decisión de Hezbollah de entrar en guerra con Israel por solidaridad con Hamás en la Franja de Gaza, fueron aumentando y cada vez son más los llamamientos, la exigencia de que Hezbollah se desarme y de que el Líbano tenga un solo ejército y no más milicias armadas. En este contexto, Reuters informa que un alto cargo de Hezbollah le dijo a la agencia que, abro comillas, Hezbollah está dispuesto a debatir el asunto de sus armas con el presidente Joseph Aoun si Israel se retira de los 5 puntos y cesa su agresión contra los libaneses. Fin de la cita. Los 5 puntos son 5 bases donde el ejército israelí permanece allí en el sur del Líbano. Recordemos que el presidente Joseph Aoun fue elegido con el respaldo de Estados Unidos y de Francia, no era para nada el candidato de Hezbollah, y cuando asumió el cargo en enero, prometió establecer un monopolio estatal sobre el control de las armas. 3 fuentes políticas libanesas citadas por Reuters en este reporte dijeron que Joseph Aoun tiene la intención de iniciar pronto conversaciones con Hezbollah sobre su arsenal. El informe de la agencia Reuters agrega: la postura de Hezbollah sobre posibles conversaciones sobre sus armas no se ha informado previamente. Dicho de otro modo, Hezbollah nunca había aceptado hasta ahora, si es que lo hizo ahora, como dice este reporte, dialogar sobre esto, ni mencionar siquiera el tema de sus armas o el posible desarme, llegando incluso a amenazar con acciones que podrían llevar a la guerra civil en el Líbano. Pero Hezbollah hoy en día se encuentra en una situación de debilidad militar, en primer lugar, por las acciones de Israel durante este año y medio, debilidad política por la formación de un gobierno y la elección de un presidente que no le son favorables y que no fueron de ninguna manera, como decíamos, sus candidatos, por la pérdida del apoyo y el canal de comunicación con Irán, que significaba el ya extinto régimen de Bashar al-Assad en Siria, y por la situación de Irán, que se encamina hacia negociaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear y que ha perdido en gran medida a la mayoría de sus proxies, esas milicias que tiene en la región, y buena parte de su fuerza en Medio Oriente. Vuelvo entonces al informe de Reuters, que señala que la oficina de prensa de Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y la presidencia del Líbano declinó hacer declaraciones. Como diría Donald Trump, vamos a ver qué pasa. Más noticias que no están en los diarios, algo que sucedió esta madrugada, hora de Israel, cuando el presidente de Estados Unidos estaba dando un discurso ante el Comité Nacional Republicano del Congreso. Trump invitó a los rehenes liberados Yair Horn, Kit y Aviva Sigal a subir al escenario junto a él. Y allí dijo: Hamás es un desastre, su nivel de odio, estas personas, o sea, los ex cautivos, lo que tuvieron que pasar es simplemente horrible. Y en realidad ya los había recibido, no es la primera vez que mantiene un encuentro con ellos. Esta vez no solamente los invitó a subir al escenario, se puede ver que tuvo con ellos gestos de mucha proximidad. Kit Sigal le dijo a Trump que está vivo gracias a él. I'm here and I'm alive
President Trump, you saved my life. Presidente Trump, usted salvó mi vida. Usted dio máxima prioridad a la crisis de los rehenes. 33 de nosotros regresamos con vida a casa. Todos le debemos la vida. Continúe con sus tremendos esfuerzos, acciones y logros. Con su ayuda, traeremos de vuelta a casa a los 59 rehenes que aún permanecen en Gaza. Aviva, su esposa, que fue liberada un año antes que él, le agradeció a Trump por haberle traído de vuelta a su marido, Kit, no solo a ella, sino a toda la familia. Y por último, Yair On dijo, abro comillas nuevamente, he estado en el infierno durante 498 días. Estuve retenido en el infierno con terroristas de Hamás. No veíamos la luz, pero cuando escuchamos que el presidente Trump fue elegido, supimos que ahora hay alguien que hace que las cosas sucedan. Ahora le pido humildemente un último empujón, un esfuerzo más para traer a casa a los 59 rehenes que quedan, entre ellos mi hermano Eitan, decía Yair On. Y seguimos con algo más que sucedió esta mañana. El primer ministro Netanyahu regresó a Israel después de un viaje oficial que comenzó en Hungría y siguió en la Casa Blanca en un encuentro nada sencillo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes de partir de regreso a casa, el primer ministro hizo una evaluación de su paso por Washington y dijo que fue una muy cálida visita a mi amigo el presidente Donald Trump, en sus palabras, en la que uno podía quedarse impactado por la gran cercanía y amistad que nos une. A continuación se refirió a los temas que trató con Donald Trump. קודם כל איראן, אנחנו מסכימים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. En primer lugar, Irán. Estamos de acuerdo en que Irán no tendrá armas nucleares. Esto se puede lograr mediante un acuerdo, pero solo si es al estilo de Libia. Que entremos, hagamos estallar las instalaciones, desmantelemos todo el equipamiento bajo supervisión y ejecución estadounidense. Eso es bueno. Otra opción es que no suceda. Simplemente, decía el primer ministro, prolongarán las conversaciones y entonces la opción es la militar. Todos lo entienden, lo discutimos extensamente. Netanyahu dijo que habló con Trump también sobre la Franja de Gaza, el tema de los secuestrados y la visión, el plan de Trump para desplazar a los palestinos que viven en la Franja de Gaza y construir allí un gran emprendimiento inmobiliario. En este tema, el primer ministro dijo que Israel está en contacto en estos días con países que hablan de la posibilidad de absorber, en sus palabras, a un gran número de gazatíes. Esto es importante, dijo, porque en definitiva es lo que debe suceder. En este sentido, en la mañana de hoy, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, declaró que su país está listo para recibir temporalmente a palestinos afectados por la guerra en la Franja de Gaza e incluso mencionó un primer grupo de 1.000 personas. También dijo que dio instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores de su país para que inicie el proceso. Vuelvo a las declaraciones del primer ministro Netanyahu al término de su visita oficial a Estados Unidos. Netanyahu se refirió también a Turquía y recordemos que cuando Trump habló del asunto junto a Netanyahu en la Casa Blanca, dijo que él es amigo de Erdogan, que Trump y Erdogan se aprecian mutuamente. El mismo presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que hace unos pocos días habló de la necesidad de exterminar a Israel, y no era la primera vez que lo hacía. Trump también ofreció su mediación entre Israel y Turquía si hiciera falta, y le advirtió a Netanyahu que debe ser razonable en este tema. Respecto de todo esto, en su evaluación de la visita, el primer ministro dijo: הנושא השלישי, טורקיה. טורקיה רוצה להקים בסוריה בסיסים צבאיים
וזה סכנה. El tercer problema es Turquía. Turquía quiere establecer bases militares en Siria, lo cual representa un peligro para Israel. Nos oponemos a ello, estamos trabajando contra ello. Le dije al presidente Trump, que es mi amigo y también amigo de Erdogan, si necesitamos su ayuda, hablaremos con usted. Netanyahu arribó, como decía, a Israel en la mañana de hoy y a esta hora está rindiendo declaración ante el tribunal en el que se dimite el juicio en su contra en las causas 1000, 2000 y 4000, en las que se lo acusa de delitos de corrupción. Y también regresa unas horas después de que la Corte Suprema de Justicia definiera la cuestión del despido, ahora no despido, del jefe del Servicio de Seguridad General del Shabak, Ronen Bar. De eso se ocupan principalmente hoy las primeras planas de los diarios aquí en Israel. Vamos a verlo. El diario Ma'ariv de hoy titula «Frenaron el despido» y en el encabezado hace una pregunta retórica. En camino hacia una crisis constitucional, o sea, se pregunta si el gobierno va a respetar el fallo de la Corte que dejó sin efecto el despido de Ronen Bar, al menos por ahora, y llamó a las partes a tratar de ponerse de acuerdo y encontrar una solución creativa. La bajada del diario amplía. Después de 11 horas de debate, los jueces de la Corte emitieron una orden de no innovar, o, como se dice en otros lugares, orden cautelar, en la que también envían a las partes, así lo dice el diario, a hacer intentos de mediación y tratar de lograr un acuerdo hasta después de Pesaj, que comienza en la noche de este sábado, o sea, les dio tiempo hasta el 20 de abril. Mientras tanto, el primer ministro, o sea, de aquí al 20 de abril, el primer ministro no podrá anunciar quién será el próximo jefe del Servicio de Seguridad, ni nombrar un jefe interino, y no se podrá desconocer o afectar la autoridad del actual todavía jefe del Shabak, Ronen Bar, o dar órdenes en forma directa a sus subordinados, pasándolo por alto. En los debates, 11 horas de debates, ni más ni menos, la Corte aceptó dos argumentos que podrían parecer contradictorios. Primero, el gobierno tiene derecho a despedir al jefe del Shabak si no lo considera apto para el cargo o si ha perdido la confianza en él. Segundo, el gobierno, si quiere despedir al jefe del Shabak, debe seguir los procedimientos que marcan las normas y leyes vigentes y para ello, como se hace en cualquier lugar de trabajo en realidad, un jefe no puede despedir a un empleado de cualquier manera. Normalmente hay procedimientos. Entonces, decía que el gobierno, según dijo la Corte, debe seguir esas normas y que incluyen una audiencia con el funcionario al que quieren despedir, o sea, que le expliquen por qué lo van a despedir y que él tenga la oportunidad de hacer un descargo, y una comisión especial ante la cual el gobierno, que existe, ante la cual el gobierno tiene que explicar por qué quiere despedirlo, y no solo diciendo que perdió la confianza, sino por qué, en base a qué hechos y por qué precisamente ahora. Y en esto hay una vinculación con la investigación del así llamado Qatar Gate, una investigación en la que están involucradas personas o funcionarios de la oficina del primer ministro Netanyahu y muy allegados a él, en la que el propio primer ministro dijo que él también está afectado, y entonces la Corte Suprema, el tribunal, está cuestionando o pidiendo al gobierno que explique por qué ahora. No ante la Corte, sino ante esa comisión. Las reacciones, como era de esperar, fueron de disgusto y desconcierto, dijo el gobierno, entre los ministros y la coalición, y satisfacción por parte de la oposición y de quienes interpusieron estos recursos ante la Corte Suprema contra el despido de Ronen Bar. Habrá que ver ahora qué decide el primer ministro, que ya dijo que él va a seguir entrevistando
a los potenciales candidatos a próximo jefe del Shabak. Seguimos adelante y lo que vemos allí es una nota del diario, un artículo de Yediot Aharonot de hoy. El título es "No repitan los errores del pasado", es una cita. Uno de los temas más polémicos fue en su momento y vuelve a ser la protesta de los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí. En el año 2023, en medio de las manifestaciones multitudinarias contra la reforma judicial, pilotos de la Fuerza Aérea Israelí amenazaron con que no seguirían con su servicio voluntario en la reserva en un país que, según decían ellos, según entendían, estaba dejando de ser democrático. Después llegó el 7 de octubre con sus desgracias y tragedias y los pilotos, absolutamente todos, se presentaron al servicio y lo siguen haciendo. Pero ahora vuelven a protestar y, vuelvo atrás un instante porque el error, quienes dicen que esto fue un error, esta protesta, dicen que fue un signo de debilidad que Hamás aprovechó para cometer en ese momento, precisamente en ese momento, el ataque del 7 de octubre. Ahora sí, vengo a estos días porque ahora vuelven a protestar, esta vez, y quiero recalcarlo porque hay muchas versiones, esta vez sin llamar a dejar de servir o a no presentarse al servicio de reserva. En estos días, más de 950 pilotos de combate israelíes firmaron una carta abierta, o sea, no dirigida a los altos mandos del ejército, sino, como ellos mismos dicen, al gobierno y al pueblo de Israel, en la que escribieron algo que comienza así. Abro comillas otra vez. Nosotros, los pilotos de la Fuerza Aérea de Israel, exigimos la liberación inmediata de los rehenes, incluso a costa de la interrupción de la guerra. También dicen que en este momento la guerra sirve principalmente a intereses políticos y personales y no de seguridad. La continuación de la guerra no contribuye a lograr ninguno de sus objetivos y traerá la muerte de secuestrados, de soldados y de civiles, dice el texto. También expresan su desacuerdo con el avance de la reforma judicial del gobierno, el despido del jefe del Shin Bet o Shabak, Ronen Bar, y los intentos de destituir a la asesora letrada del gobierno, Gali Baharav Miara, todo eso mientras sigue adelante la guerra. En el momento en que el comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, escuchó sobre esta carta, llamó a una reunión urgente a los responsables y les dijo que no tendría más remedio que tomar medidas disciplinarias contra quienes la firmaran e incluso destituirlos si fuera necesario. Según informaron algunos medios, el comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, asistió a una de las reuniones con Tomer Bar y estuvo involucrado en este proceso en forma directa. Canal 12 informó que Canal 12 de la televisión israelí informó que los firmantes tenían intención de publicar esta carta abierta ayer, pero eso no sucedió. La carta no se publicó, pero el contenido se filtró a los medios y uno de los organizadores dijo esta mañana a Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, que es importante destacar que no hay ningún llamado a la deserción o a no prestar servicio en el texto que ellos redactaron y se negó a hablar sobre estas reuniones con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de Tzahal y las supuestas amenazas o presiones que recibieron. A propósito de reservistas, el diario Yediot Aharonot trae hoy una nota a doble página sobre las familias que van a celebrar este fin de semana Pesaj sin algunos de sus integrantes que están en el servicio de la reserva y algunos de ellos desde hace cientos de días. Abba Soger Hag. Soger significa cierra, o sea, se queda en servicio. Papá se queda en servicio durante la fiesta, como cuando los hijos que están en el servicio militar te dicen Soger Shabbat, cierro este sábado, o sea,
tengo que quedarme este fin de semana en la base. Y el artículo de Yediot dice: en la noche del sábado, cuando los ciudadanos israelíes se sientan alrededor de la mesa del Seder, o sea, la celebración de Pesaj, lean la Agadá y hablen sobre la salida de la esclavitud a la libertad, parte de las familias lo estarán haciendo incompletas. La madre y los niños en casa, el padre en el servicio de la reserva. Una de las entrevistadas, Moria Folk, cuenta: Daniel le dijo a nuestro hijo Hag Sameach el domingo pasado porque lo verá solo después de la celebración. No esperamos que nos aplaudan. Hoy en día muchos ya nos preguntan por qué él vuelve a ir a la reserva, que vayan otros por él, nos dicen. Otro testimonio es de Yarden Almagor, de la ciudad de Naharía, de una familia en la cual ella y su esposo Gen estarán en el servicio de la reserva durante la festividad de Pesaj. Al menos parte del tiempo ninguno de los dos va a estar en casa, como sucede desde hace muchos días en el último año y medio. Tienen 4 hijos, una de 15 años, uno de 12 y mellizos de 8 años. Y Arden dice en la entrevista que trata de tomarlo por el lado positivo y decirles a sus hijos que deben estar orgullosos porque saben arreglarse solos y felices porque van a festejar Pesaj con los abuelos. Estar con los abuelos es fantástico, no seré yo quien lo discuta, por supuesto, pero a mi entender nadie puede reemplazar al padre y a la madre, ni tampoco a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Seguimos adelante y un último apunte por hoy que también tiene que ver con los israelíes y la celebración de Pesaj. A pesar de la grave advertencia de seguridad, dice el diario Israel Hayom, 40.000 israelíes pasarán la fiesta en el Sinaí. El diario señala que muchos israelíes cruzarán la frontera hacia Egipto y pasarán las vacaciones de Pesaj en el Sinaí debido a los precios mucho más bajos que aquí en Israel y a los maravillosos paisajes que hay allí, dice el diario. Aquí en Israel no nos faltan maravillosos paisajes. La autoridad de aeropuertos espera que unos 40.000 israelíes pasen Pesaj en el Sinaí, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional elevó a 7 el nivel de alerta de viajes en esa zona, que es el más alto, o sea, el de mayor peligro. El diario nos cuenta que en Pesaj del año 2023, antes del comienzo de la guerra, 100.000 israelíes pasaron la festividad en el Sinaí y a partir del 7 de octubre, por supuesto, se produjo un descenso drástico en esa cifra. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como cada día a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse y también a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y aprovecho para agradecerles a todos los que ya lo hicieron y a todos los que envían cada día mensajes realmente hermosos, interesantes. Gracias por la participación, gracias por estar ahí. Gracias nuevamente, entonces los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.